Recién llegado de su viaje a Estados Unidos, lo primero que hizo Javier Milei fue confirmar que su ministro de Economía será Luis Caputo y advirtió que el país ingresará en un periodo de estanflación durante los próximos meses. Pero también les mandó un mensaje a los gobernadores que recorten de otro lado para pagar el aguinaldo y pocas horas después estuvo en el Congreso para la proclamación de la fórmula presidencial. Pero aún evita definir quiénes asumirán los cargos más altos en diputados y en senadores. A 11 días de asumir, Javier Milei entre definiciones y advertencias. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. La Asamblea Legislativa proclamó a Javier Milei y Victoria Villarroel como presidente y vice a partir del 10 de diciembre. Allí Cristina Kirchner encabezó la sesión. Como actuales diputados y por primera vez en la historia, los flamantes mandatarios estuvieron presentes en su banca del Congreso durante el trámite legislativo. La vicepresidenta Cristina Kirchner consideró en redes sociales que la presidencia provisional del Senado tiene que quedar en manos de representantes de La Libertad Avanza. De esta forma criticó la posibilidad de que esas autoridades puedan salir del PRO o del peronismo cordobés. Desde Juntos por el Cambio, en tanto, opinan que el presidente puede definir de qué fuerzas provienen las autoridades. Que debe elegir quien presida la Cámara de Diputados, por lo menos expresar y proponer, es Javier Milei, que es el presidente de la Nación. Javier Milei adelantó que durante su gobierno se producirá una estanflación como consecuencia del ajuste fiscal que realizará y que impactará de manera negativa en la actividad económica. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo puede perjudicar esto los niveles de ingreso, inversión y consumo? En minutos te explicamos las claves de lo que viene. Sergio Massa, el actual ministro de Economía, prometió financiamiento extra a las provincias luego de una reunión con los gobernadores en la que se trató la posible dificultad para pagar aguinaldos. Esta mañana el presidente electo Javier Milei les pidió a los mandatarios que se hagan cargo y que lo paguen. Los mandatarios provinciales afirmaban que no tenían fondos por la quita del impuesto a las ganancias. Parece haber un poquito de luz al final del túnel, pero tampoco para tanto, porque Lionel Scaloni estará en el sorteo de la próxima Copa América, que será el 7 de diciembre. Y esto es un buen síntoma, porque parece que el entrenador aceptará dirigir este próximo torneo, pero puede que sea el último. La fórmula ganadora del balotaje, Javier Milei y Victoria Villarroel, finalmente fue proclamada en el Congreso como el presidente y la vice, que obviamente resultaron electos. Quien encabezó la sesión en el recinto fue la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarroel. Así, de esta manera, era como Cristina Kirchner proclamaba a los ganadores del balotaje. La sesión fue una formalidad para poder cumplir con lo que dispone el Código Electoral y se desarrolló de manera protocolar. Milei y Villarroel estaban en la sala en su calidad de diputados nacionales, aunque deberán renunciar para asumir sus cargos ejecutivos. Esto va a pasar la próxima semana. A pesar de los rumores de tensiones internas por las designaciones en los ministerios de Seguridad y también de Defensa, la vicepresidenta electa Victoria Villarroel se mostró animada e incluso se abrazó y se sacó unas cuantas fotos con Milei en distintas oportunidades. La proclamación se da en un clima de negociación, pero también de tensión en el Congreso por la definición de las autoridades en las dos cámaras, diputados y senadores. En los últimos días trascendió que el presidente provisional del Senado podría ser de una fuerza aliada a Javier Milei, por ejemplo, el PRO. Por ejemplo, el peronismo cordobés. Esta posibilidad fue cuestionada por el peronismo.
Eso es una decisión de Javier Milei, del presidente en proponer quién le tiene confianza, quién le da garantía de gobernabilidad, y eso lo va a tener que hacer Javier Milei, no soy yo quien para proponerme. ¿Cómo está manejando la ansiedad? Suena su nombre, suena el de Randazzo, sonó el de Pichetto también, el de Sago de la Libertad Avanza. Yo con tranquilidad, entendiendo que el que debe elegir quien presida la Cámara de Diputados, por lo menos expresar y proponer, es Javier Milei, que es el presidente de la Nación. Él no tiene nadie hoy los 129 votos que necesita para poner al presidente de la Cámara. En cualquier escenario necesita un acuerdo parlamentario para hacerlo. Se hablaba de una cogobernación, porque Patricia Bullrich suena como ministra de Seguridad. Eso ya quedó saldado ayer en la reunión con todos los gobernadores, donde Juntos por el Cambio dejó muy claro que es una oposición constructiva, pero oposición al fin, que no hay cogobierno. A muchos funcionarios que eran parte del gobierno macrista, bueno, la misma Bullrich han anunciado como parte de su gabinete, ¿no? Caputo en primer lugar. La casta continúa. Sí, la casta está feliz. Además de lo que Miriam le dijo como gatito mimoso del poder económico, podríamos decir que también es un gatito mimoso de la casta, ¿no? Y Cristina Kirchner recurrió a sus redes sociales para dar una importante definición sobre la transición en el Congreso. La vicepresidenta y titular del Senado afirmó que tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de diputados corresponde a un referente de la Libertad Avanza. De esta manera, descartó que Unión por la Patria pudiera llegar a usar su primera minoría para forzar alguna de estas posiciones, pero también criticó la posibilidad de que estas autoridades salgan de bloques que son aliados a Javier Milei. Previo y después a la proclamación, Milei volvió a su búnker del Libertador Hotel para poder continuar con las distintas reuniones que tienen que ver con la transición. Esta mañana, por ejemplo, recibió a los legisladores de la Libertad Avanza, muchos de ellos, por cierto, inquietos por el desembarco del macrismo en el gobierno entrante. ¿Pero qué está pasando ahora? Nos vamos allí a Córdoba y Maipú con el trabajo de Joaquín Devert. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Sí, esta mañana fue una reunión previa a la Asamblea Legislativa con incertidumbre y tensión porque los senadores y legisladores venían con la intención de llevarse respuestas por parte de Javier Milei respecto de quién iba a ser el titular de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara Provisional en el Senado. Bueno, estas respuestas, lamentablemente, los senadores y diputados electos de la Libertad Avanza no se las llevaron, porque hubo posturas diversas por parte de algunos. Por ejemplo, Marcela Pagano dijo, bueno, la decisión que le lleve mayor tranquilidad a Milei, esa va a ser la que vamos a aceptar. Pero por otro lado, por ejemplo, Juliana Santillán dijo que estamos bancando hace 2 años o más a la Libertad Avanza desde sus inicios y desde su conformación en el Congreso, y merecemos que la titularidad de diputados o en el Senado esté en manos de un violeta puro. Bueno, estas respuestas hoy no se las llevaron los legisladores electos de la Libertad Avanza, mientras siguen apareciendo guiños por todos lados respecto a un eventual nombramiento de Cristian Ritondo o de Florencio Randazzo, quien hoy tiró un tuit muy contundente respecto a que dijo que el futuro es ayudar en la gobernabilidad. Lo que sí les dijo Milei a sus legisladores electos es que no se tomen vacaciones porque vienen sesiones extraordinarias respecto a la reforma del Estado y el ajuste fiscal. Vemos ahora las notas con los legisladores esta mañana. Nosotros venimos a escuchar a Javier, viene de un recorrido muy importante en Estados Unidos donde le fue, tengo entendido muy bien. Entonces ahora empiezan a llegar los diputados a escuchar en boca del presidente cómo le fue, cómo seguimos con el plan económico. Ustedes saben que estamos trabajando en la ley ómnibus, así que es un día de trabajo. Para nosotros son muy importantes los primeros días y ese primer tratamiento de leyes. Es que cada Cámara se está ocupando de esas negociaciones, pero entiendan esto, estamos todos trabajando para que Javier se sienta seguro y cómodo para lo que viene, que hay que enfrentar. No solo una aprobación de leyes difíciles, sino también entender que hay que dar certezas a la gente. ¿Quién cree que debe presidir la Cámara de Diputados? Y va a ser una decisión que tenga que ver con los números, es una decisión cualitativa. Quien mejor pueda garantizar el funcionamiento del paquete de reformas de la primera etapa, creo que es el que va a ser elegido, ¿no? Es una decisión del presidente electo encontrar el sujeto que sea de la mejor conveniencia
para llevar adelante el paquete de reformas. La decisión va a ser esa. Que haya una opción también de la Libertad Avanza en esa pugna. Habemos ministro de Economía. Finalmente Javier Milei anunció de forma oficial que Luis Toto Caputo será el hombre que dirigirá el Palacio de Hacienda a partir del 10 de diciembre. Ya sabemos quién será el ministro, todavía no sabemos cuál va a ser el plan económico. Se habla mucho de las LELIC, pero no se conoce en detalle cuál será el plan económico que impulsará Luis Toto Caputo. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba hoy Milei. Muy satisfecho con el viaje, con los resultados obtenidos, con la calidad y profundidad de las conversaciones, y parte del viaje se ha completado, ¿no? Porque todavía están en Washington el jefe de gabinete Nicolás Pose y el ministro Luis Caputo. Que de hecho acaba de ser confirmado como ministro, ¿no? Efectivamente. Es el encargado de desactivar la bomba que está dejando el gobierno para que evitemos lo que está plantado, que sería la peor crisis de la historia argentina, ¿no? De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Bueno, varias definiciones del presidente electo Javier Milei en materia económica con repercusión en el área de producción y en el área social. Pero el término del día, sin dudas, Leandro, es estanflación. ¿De qué se trata? Hay que decirle a Javier Milei que ya tenemos esta inflación, ya estamos en esta inflación. Esta inflación es estancamiento económico más alta inflación, es decir, recesión más alta inflación. Lo que dice Milei es que ese escenario que ya estamos viviendo este año, porque la economía no crece y tenemos una inflación anual que seguramente estará en 180%, que ese escenario a partir de 2024 se va a profundizar. Todas las consultoras económicas privadas dicen que la economía argentina va a caer entre 1 y 2 puntos el año que viene y que el escenario de inflación será mucho peor que el de este, que será entre un 200%, incluso los más pesimistas, por ejemplo la consultora de riesgo crediticio Moody's, hablan de 350% de inflación el año que viene. Es decir, el escenario de esta inflación que ya estamos viendo, una economía exhausta, se va a profundizar el año que viene justamente de la mano del ajuste fiscal que va a hacer el gobierno de Milei, como explicaba esta mañana. Ese ajuste fiscal va a ser llevado adelante por Luis Toto Caputo, un ministro de Economía ya confirmado, que va a tener todas las palancas del Estado, todos los resortes, justamente para intentar ordenar la macroeconomía. A tal punto se va a convertir en una especie de superministro que va a ser el que defina quién será el próximo presidente del Banco Central, un cargo que aún Milei no anunció, pero que desde fuente de la Libertad Avanza dicen que sería un hombre de confianza de Caputo. Se está hablando de Santiago Bausili, que es su socio en Anker Latinoamérica, y de Pablo Quirno, como las dos figuras. Hoy justamente Caputo llevó adelante varias reuniones en Washington junto a Nicolás Pose. Se reunieron con técnicos del Fondo Monetario Internacional y con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos justamente para explicar cómo es este plan de ajuste fiscal y cuál va a ser la estrategia monetaria a partir del 10 de diciembre. Bien, las expectativas me imagino que también se están viviendo en los mercados. Contanos, Leandro, ¿qué pasó con el dólar hoy? El dólar volvió a caer y esto es una noticia que nos toma de sorpresa esta semana, no porque no haya pasado ayer y anteayer, sino porque es sorpresivo que tanto el dólar blue como los financieros estén en picada. Un escenario que se puede revertir a partir de la semana que viene. Hoy el dólar blue justamente cayó 2%, cerró en 925 pesos. El dólar MEP cayó 3,3% y cerró en 838 pesos. Y el contado con liquidación cayó 3,5% y cerró en 819 pesos. ¿Por qué te digo que este escenario de calma cambiaria puede empezar a revertirse a partir de la semana que viene? Porque a partir de este viernes y a partir del lunes,
ya se van a empezar a cobrar los salarios. La gente va a tener un poco más de liquidez, de pesos en las manos, y seguramente van a empezar a ir a correr al dólar antes del 10 de diciembre, antes de que asuma Milei, ante un eventual escenario cambiario distinto a partir del lunes 11 de diciembre. Si bien la unificación cambiaria y el cepo, ya ha dicho Milei que no es su primer jugada en el poder, bueno, todos los inversores estiman que en algún momento va a llegar y por eso quieren esperar dolarizados. Es probable, como te digo, que a partir de la semana que viene esta caída que vimos empieza a revertirse. Desde mañana van a aumentar un 50% los peajes de acceso norte y también acceso oeste. Con ese nuevo esquema, las motos pasarán a pagar 150 pesos, los autos 250 pesos en la hora normal y atención porque pasará a 300 en la hora pico. Los incrementos anteriores habían sido en mayo y en julio y en promedio oscilaron el 45%. La justicia halló facturas de un casino vinculadas a un programa de Jessica Sirio y se investiga el vínculo con Insaurralde. Se trata del Casino Victoria de Entre Ríos, en donde se cree que las empresas a través de publicidad del juego podrían haber financiado y también sostenido allí una fuente alternativa de recursos para gastos que se generaron en viajes mientras Insaurralde estaba de licencia. Se encontraron 2 facturas por más de 5 millones de pesos cada una. Estas son las imágenes del momento en que un grupo de personas intentaba ingresar a un complejo de viviendas en el predio San Sebastián II de Villa Albertina. Esto en Lomas de Zamora. Según informó la policía, se trataba de alrededor de 20 vecinos, en su mayoría mujeres, que estaban reclamando viviendas. La fuerza policial respondió con disparos de postas antitumulto. Quedaron detenidas 5 mujeres de entre 25 a 46 años, una de ellas embarazada. La carátula que se ha instalado en la justicia es la de tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad. El complejo es parte de un proyecto que contempla la construcción de 264 viviendas que se iban a entregar el próximo domingo 10 de diciembre. Vean estas imágenes. En Puerto Madryn, un hombre le rompió a palazos la camioneta a un amigo porque se negó a darle los huevos de una gallina que tenía en su casa. Pero antes de estas escenas, parece increíble, ¿verdad? Hubo otras peleas entre ellos. Se enfrentaron a golpes en un local, se persiguieron por la calle, se tiraron piedras y se robaron mutuamente algunas de sus pertenencias. La causa está a cargo del fiscal de Puerto Madryn, Jorge Burgueño, quien calificó al expediente con el criterio de delito de robo. Llegaron algunas lluvias al área metropolitana de Buenos Aires concentradas en el periodo de la mañana. 7 milímetros marcó el pluviómetro del Observatorio Central Buenos Aires en Villa Ortúzar. Después un mejoramiento temporario. Hubo algunos chaparrones esta tarde que esquivaron a la ciudad de Buenos Aires, pero que pasaron hacia el sur por la ciudad de La Plata, hacia el norte entre Varadero y Ramallo. Pero el aire cálido y húmedo va a persistir durante toda la semana y el mayor periodo de inestabilidad va a llegar el próximo viernes. Tengan en cuenta si están planeando actividades o tienen que hacer algún plan de trabajo porque las lluvias pueden ser muy intensas durante la mañana del próximo viernes. Esperamos un fuerte temporal que esté pasando por la región de Capital Federal. Pero les voy a mostrar que llegaron las lluvias a la provincia de Córdoba. Al fin, después de más de 7 meses con una sequía impresionante, las lluvias abarcaron la totalidad de la provincia de Córdoba durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, crecidas de todos los ríos provinciales, pero
más destacadas las crecidas en el valle de Tras la Sierra, lo que les estoy mostrando, el río Chico de Nono, el río Grande, los sauces, que va desde la zona de Mina Clavero hasta Villa Dolores, y tengan en cuenta que ya empiezan a recargarse, por ejemplo, el dique La Viña en el valle de Tras la Sierra, que estuvo marcando una altura de entre 1 y 3 metros, siendo los mínimos históricos desde el año 1946. Por suerte, entonces, las lluvias se desplazaron a partir de la tarde hacia el norte provincial y con eso se cumple por ahora los pronósticos del mes de noviembre. Vamos a ver entonces en el mapa que les voy a mostrar las lluvias, dónde se concentraron, porque además de la provincia de Córdoba, sobre Dolores y también en Las Flores cayeron más de 100 milímetros a primera hora de la mañana, lluvias que vienen más que bien también hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pehuajó, 98 milímetros, se extendieron durante la mañana de hoy a La Pampa y a San Luis y la provincia de Córdoba. Así que hay buen panorama porque en pocos días la gente del campo, los productores agropecuarios van a estar sembrando la soja y ese golpe de agua del día de hoy va a venir más que bien teniendo en cuenta que se esperan más lluvias. Y en el mapa siguiente les voy a mostrar la proyección hablando de campos para el mes de diciembre. Esto es un promedio donde se espera que la lluvia esté por arriba o por debajo de lo climatológico, de lo normal. En colores verdes, los lugares donde van a presentarse más húmedos que los valores normales. Y vemos el norte de la Patagonia, en la región central, con lluvias muy abundantes. Pero hay que tener en cuenta que las lluvias van a ser realmente muy intensas sobre Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y partes de la provincia de Buenos Aires, estaría incluyendo la región de Capital Federal. Esto entonces está indicando un diciembre muy lluvioso sobre gran parte del centro y del norte de Argentina. Y hablando del litoral, hay que estar prevenidos porque ya, de hecho, el río que se encuentra con una crecida impresionante es el río Uruguay a la altura de Concordia. En realidad, ya desde que nace en el sur de Brasil, debido a las lluvias que tuvieron, recuerdan ustedes, hace 3 semanas atrás sobre el sur de Brasil y la provincia de Misiones, y como el río es bastante angosto, tiene una respuesta rápida, 2 o 3 semanas después, esa crecida llega a la provincia de Entre Ríos. Y hay 491 familias evacuadas, gente que vive cerquita de la región costera de Concordia, del río Uruguay, y que debido a que el río marca una altura de 14 metros, tuvieron que ser evacuadas. Por suerte no hay que lamentar víctimas fatales, pero lamentablemente bajo el pronóstico que recién les mostraba, es de esperar que la situación se agrave y mucho en todo lo que es el río Uruguay y aledaños. La agrupación terrorista Hamas confirmó la muerte de un bebé argentino de 10 meses, de su hermano y también de su mamá, quienes habían sido secuestrados el 7 de octubre. El brazo armado de Hamas atribuyó el hecho a una ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza ocurrido antes del inicio de la tregua. 3 retenidos han muerto como resultado de bombardeos sionistas realizados de forma previa en la franja de Gaza. Esto es un textual que fue informado durante las últimas horas. Las víctimas fueron identificadas como Jerry Silverman Vivas y Fir Vivas, de 10 meses, y también Ariel Vivas, de solo 4 años. Se realizó el 6º intercambio de prisioneros en la tregua acordada entre Israel y Hamas. El ejército israelí informó que en base a lo informado por la Cruz Roja, 10 israelíes y 4 tailandeses fueron finalmente liberados. Según Qatar, Israel liberará a 16 menores palestinos y también a 14 mujeres. De acuerdo con las condiciones del 6º día del acuerdo de pausa humanitaria, 30 palestinos serán liberados hoy a cambio de la liberación de 10 rehenes en Gaza. Esto lo indicó un comunicado del portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar. Y el propio Mahmed Al-Ansari se hizo cargo de estas declaraciones. El jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Arnaldo Chamorro, fue destituido de su cargo luego de firmar un compromiso diplomático con Kailasa, un país que no existe.
La firma del documento es del pasado 16 de octubre, en el que se acuerda que la primera nación soberana para los hindúes acordaba ayudar a Paraguay en materia agrícola. Una vez conocida la noticia, el ahora exfuncionario no ocultó ante la prensa local sus buenas intenciones de conseguir acuerdos para su país, ni tampoco su inocencia al quedar involucrado en un engaño en el que hasta las Naciones Unidas estuvo a punto de caer. Y hubo muy buenas señales para la selección argentina porque Lionel Scaloni finalmente irá al sorteo que incrimina a nuestro equipo dentro de la Copa América de 2024 a disputarse en Estados Unidos, y puede que ese sea el último torneo que dirija. El mismo será el 7 de diciembre y esto se tomó como un gesto positivo, algo de buena voluntad por parte de Scaloni, quien igual se encuentra bastante desgastado y se lo nota en sus gestos y se lo nota en la forma de hablar y en la forma de dirigirse hacia los periodistas, hacia sus compañeros del cuerpo técnico, el resto de las autoridades de la AFA y demás. La idea de todos, inclusive la suya y la del propio Claudio Tapia, era que siga como mínimo hasta el Mundial de 2026, pero no será así, porque todo indica que el 2024 será su año despedida. Ahora, si el dinero no fue un problema, porque ya se solucionó, si la política no fue un problema, porque ya se desmintió, ¿qué fue lo tan grave que hizo que se rompiese o que no se pudiese recuperar del todo la relación entre Claudio Tapia y Lionel Scaloni? Bueno, finalmente lo que se sabe es que los cronogramas complicados y el desorden que se vive en la Asociación del Fútbol Argentino hizo que este golpe parezca irreparable y casi de knockout, porque lo primero se puede ordenar hasta con intermediarios de por medio, pero lo segundo, al menos hasta ahora, no se pudo. Mientras Scaloni reclama giras cortas, cercanas y ante rivales de jerarquía, Tapia lo que concreta son viajes largos, extensos, lejanos y con oponentes que no significan ningún riesgo deportivo, Por lo que esto, si bien no está mal, le molesta a Scaloni. No se pudieron cerrar los amistosos ante Inglaterra y Portugal, que eran rivales que había pedido el propio Scaloni, que rechazaría viajar a China y podría jugarse en Estados Unidos con rivales a confirmar. Si se juega en Estados Unidos, Scaloni estaría conforme por cercanía y también porque uno de los rivales sería la propia selección estadounidense, que al menos como rival de media medida el gringo ve con buenos ojos. A los 68 años murió uno de los más reconocidos representantes de modelos en la Argentina. Estoy hablando de Ricardo Piñeiro. La noticia fue confirmada por Fernanda Villaverde, que fue una de las modelos tal vez más icónicas de la década del 90 y que formó parte del staff de Piñeiro como representante. Vamos a recordar que el empresario estuvo internado en el Hospital Fernández por 4 días después de haber sufrido un ACV hemorrágico en su departamento en el barrio de La Recoleta, lo que obviamente le provocó una insuficiencia de tipo respiratoria, también renal y además hipotensión arterial. Cuando volvamos de la pausa, vamos a tratar de pensar juntos el tema del aguinaldo. ¿Se puede pagar o no se puede pagar en distintas gobernaciones? ¿Qué pasó hoy en el Ministerio de Economía? ¿Apareció el dinero? ¿Es una cuestión circunstancial o hay una proyección que permita tener certezas durante el mes de enero? Este tema y más, por supuesto, aquí en Noticias a las 20:30. Esta mañana el presidente electo Javier Milei había descartado la idea de ayudar financieramente a los gobernadores para que puedan pagar salarios y también aguinaldo. Es más, les había pedido que se hagan cargo y que paguen, pero gastando menos en algunas otras áreas de su gobierno.
El ministro de Economía, Sergio Massa, mientras tanto, se reunió con los gobernadores y les prometió un auxilio urgente de fondos para poder llevar adelante este saldo que está todavía pendiente. Estos son los dos planos que se están barajando, pero tenemos una nota para que vos puedas ver cuál es la situación de unos y otros sobre este tema. Y que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía de que no goberné o, digamos, del gobierno actual. Yo que tenga entendido es un sistema federal, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo arreglamos? Lo cual eso es, digamos, a ver, suponete que vos en tu casa no te alcanza la plata. Sí. Llegaste a tu mujer y te dice, no, mira, no alcanza. ¿Cómo lo arreglas? ¿Bajando el gasto o te vas de caño? Y me tengo que ordenar, no tengo salida. Yo eso lo tengo claro, pero... Bueno, todos lo tenemos que hacer igual. Digo, ¿por qué, digamos, robar a los argentinos con el impuesto inflacionario? Bueno, me parece que, tendrán que poner las cuentas en orden, como estamos todos planeando, poner las cuentas en orden. O sea, se acabó la historia del déficit fiscal. Pablo, la respuesta es hay que poner los números en orden y que entonces corten otros gastos y paguen los salarios. Muy bien, esa era la posición de Javier Milei. Pero por otro lado, Sergio Massa recibió esta tarde a los gobernadores del oficialismo, de la oposición, y les prometió que va a haber un auxilio urgente de fondos. Ese auxilio en principio va a llegar a partir del aporte del Tesoro de la Nación, los ATN, ¿sí? Bueno, y además fue más allá porque Massa también les prometió que se va a pagar una deuda atrasada del año 2018 que formaba parte de una vieja negociación que fue la del acuerdo fiscal. Sergio Massa puso un tuit después de recibir a los gobernadores que decían que no tenían dinero para poder afrontar el pago de sueldos y también el aguinaldo, y les dijo que ahora sí, los fondos están garantizados. La reunión fue en el Ministerio de Economía y el primer gobernador en revelar la seria dificultad para poder pagar los aguinaldos públicos había sido el recientemente elegido mandatario de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. Ese gobernador había informado que por la quita del impuesto a las ganancias y porque además no hubo una compensación posterior que sí se había prometido, las provincias finalmente cuentan con menos recursos. Trabajar en garantizar financiamiento pendiente que el Estado Nacional tiene con las provincias y financiamiento nuevo a los efectos de garantizar pago de sueldos, aguinaldos de diciembre y otras obligaciones de las provincias. Vamos, por un lado, a hacer un proceso de distribución de manera automática de los fondos de compensación del consenso fiscal pendientes del 2018 con un esquema de actualización a los efectos de que las provincias cobren esa deuda pendiente con la Nación que viene desde el año 2018 y que tiene por objetivo, de alguna manera, garantizar flujo de ingresos a las provincias en materia de compensación del consenso fiscal 2018. Y hoy el presidente electo ha dejado una serie de definiciones que estamos compartiendo aquí en Noticias a las 20:30. Pero voy a volver sobre lo que es el término del día, estanflación. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, y para esto contamos con el economista Roberto Kachanowski. Roberto, te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí en el Noticias a las 20:30, porque necesitamos sacar del manual el término estanflación y empezar a pensar de manera social, para que todo el mundo lo pueda comprender, no solo qué significa esto, sino cómo va a impactar en la economía del día a día a partir del 10 de diciembre, o tal vez ahora. Roberto, a ver si nos podemos escuchar ahora un poquito mejor. Bueno, bárbaro. Leandro, es la palabra del día, es el término del día, sin dudas. Algunos dicen que va a tener una proyección, un impacto a futuro. Vos nos decís que no, que esto ya está ocurriendo. Sí, lo que va a pasar a partir del año que viene es que la recesión va a ser brutal. Eso es lo que está diciendo Milei. Está adelantando a la gente de que se vienen meses muy difíciles. Él en un primer momento habló de 6 meses, ahora habla de que va a haber esta inflación todo el año que viene, porque hay que corregir los precios relativos que están atrasados, hay que corregir la inflación
inflación reprimida, eso te va a generar un salto inflacionario importantísimo, menos consumo de los argentinos, porque no van a tener capacidad de consumo, mucho ajuste dentro de las familias y, bueno, un impacto en la macroeconomía notable. Bueno, vamos a ampliar ahora entonces sí con Roberto Kachanowski. A ver, Roberto, todo ok, ahora nos podemos escuchar y podemos hablar, ¿verdad? Porque nos interesa mucho ver el impacto de este término, de esta inflación, en la economía real y en la vida de todos, más allá de este anticipo que recién nos daba Leandro. ¿Ahora me escuchás bien? Perfecto, 10 sobre 10. No, pues estaba muteado, yo no me di cuenta. A veces pasa, a veces pasa. Nos pasa a todos, Roberto. Te digo, me preocupa mucho más la cuestión de la estanflación que el hecho de poner un dedo y seguir adelante. Ya está. Bueno, a ver, estanflación, ¿qué significa? Significa que la economía está estancada o en recesión con inflación. En rigor, no es que el año que viene ya va a pasar o los primeros meses del año que viene, sino ya la economía está en estanflación porque tenés inflación y hay un índice que es el estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC y que indica cómo viene el nivel de actividad económica, si está creciendo la economía, está estancada o en baja, y la tendencia es a la baja ya hace rato, ve varios meses de baja y de tendencia a la baja. O sea, tenés estancamiento en el mejor de los casos, o sea, sin crecer y con inflación, o leve baja en el nivel de actividad económica con inflación en este momento. Obviamente lo que viene, 2024, lo que yo entiendo de lo que quiere transmitir Milei es que de entrada va a haber un ajuste de las tarifas de los servicios públicos, del tipo de cambio, etcétera. Y eso montado sobre una inflación va a terminar este año en el 170%, cosa por el estilo, probablemente cuando vos ajustes tarifas de los servicios públicos para bajar el déficit fiscal, cuando ajustes el tipo de cambio, el problema del tipo de cambio, etcétera, vas a estar con una inflación muy alta, cercana al 250 o 300%, y con los salarios creciendo por debajo de esos niveles. Así que lo que vas a tener es caída en los ingresos reales, caída en el consumo e inflación. Eso va a ser un proceso de estanflación. ¿Se puede compensar por algún otro lado? Hay tres motores que mueven la economía. Uno es el consumo, el otro es la inversión y el otro son las exportaciones. Las exportaciones seguramente van a compensar parte de la caída del consumo porque ya no va a haber una seca como fue en el 2023. Así que puede ser que tengas más actividad por ese lado. Por el lado de la inversión, yo no veo que el sector privado vaya a invertir y de acuerdo a lo que dijo Milei, tampoco va a invertir el sector público, así que por ese lado tampoco vas a tener actividad. Te quedan dos motores, uno el del consumo y otro el de las exportaciones. Si cae mucho el consumo, las exportaciones no llegan a compensar el nivel de actividad por la caída del consumo, vas a entrar en un proceso de recesión con inflación que se llama estanflación en inglés, pero que en rigor es stagflation, que en última instancia es recesión con inflación, ¿no? Roberto, pareciera que Javier Milei está haciendo pedagogía, advirtiéndole a la gente de antemano lo que se viene. ¿Cuánto crees vos que va a aguantar, va a tolerar la gente teniendo en cuenta que ya tenemos niveles de pobreza superiores al 40%, una inflación muy, muy alta, como decías, un bajo nivel de actividad? Muy difícil saberlo, ¿no? Porque las reacciones... Una cosa es cuando gobierna el peronismo y otra cosa es cuando no gobierna el peronismo, ¿no? En términos de cuánto te soporta la gente en la calle o no. O fíjate que con la inflación que tuvimos no pasó... O sea, Massa duplicó la inflación, lo tomó en el 70% en agosto del 22, digo bien, ¿no es cierto? 4 de agosto del 22, sí. Y en 15 meses la llevó al doble. Disparó el tipo de cambio, la economía se paralizó, etc. Y sin embargo no tuviste un solo paro de la CGT, para empezar, ¿sí? Ni tuviste grandes piquetes o cosas por el estilo, ni gente asaltando los supermercados, cosas. Ahora, ¿va a pasar esto con el próximo gobierno? Y solo Dios lo sabe, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esto va a durar, pero no sabemos cuánto.
No sabemos cuál va a ser el grado de paciencia de la gente. Y hablando de la inflación, Roberto, ¿cuántos riesgos hay de un brote hiperinflacionario cuando se unifica el tipo de cambio o se libere el cepo? Bueno, ahí hay... El cepo, por lo que estoy viendo, es que, por lo que está diciendo, nos movemos en base a lo que están diciendo, ¿no? Y lo que saben los medios. Según lo que entendí que dijo Milei, el cepo no lo van a levantar hasta que no resuelvan el problema de las LELIQ. Que las LELIQ son las letras de liquidez, que es deuda que tienen los bancos, el Banco Central con los bancos, y los bancos compraron esos papeles del Banco Central con depósitos de la gente. Entonces, si se dispara el tipo, si soltás el tipo de cambio, es probable que la gente saque la plata de los bancos, compre dólares, y cuando vas a buscar la plata de los bancos le van a decir, mira, espera que tengo que hablar con el Banco Central, le doy la LELIQ que me den los pesos, y el Banco Central tiene que emitir esos pesos. Y eso te genera un proceso hiperinflacionario. Así que yo no sé, todavía no está claro, no aclararon cómo van a solucionar el problema de la LELIQ. Hasta donde yo leí, es más, hoy leí un documento de la consultora de Caputo, que tiene como Auxili. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí. Uno es de mayo de este año, del 23, sobre dolarización sí, dolarización no, el otro de noviembre. En ninguno aclara mucho la cosa. O sea, en el de marzo habla sobre dolarización sí o dolarización no, y dice que bueno, que es una alternativa, pero no parece muy conforme. Ahora, ninguno de ellos dijo, vamos a resolver el problema de la LELIQ de esta manera. Y si no destraban eso, están trabados en el tema cambiario. No sé si se entiende. O sea, si vos soltás el tipo de cambio, la gente sale a buscar los dólares porque salta el tipo de cambio y no resolviste el problema de la LELIQ, vas a tener que emitir para poder pagar, hacer los pagos en ventanilla, y eso te va a generar un proceso hiperinflacionario. Ahora, si no levantas el cepo, tampoco se te va a mover la economía porque no vas a tener insumos para poder producir. Está muy trabado todo. Roberto. Muy trabado. Sí. En principio, todos pensamos que va a haber un cambio que va a ser profundo, pero es incierto todavía, porque estamos trabajando sobre supuestos. Sin embargo, vos diste allí 3 claves sobre suba de tarifa, devaluación o corrección del tipo de cambio y una inflación que va a estar probablemente por arriba del 170%. Yo no te pregunto por la repercusión en la calle, yo te pregunto hasta dónde tienen posibilidad las empresas de mantener su actividad, las pymes, los pequeños comercios, los cuentapropistas, porque me interesa mucho ver qué ocurre con esa rama de la actividad. Y además, con el nivel de empleo. ¿Cómo lo ves vos? No creo que estén en condiciones de continuar mucho tiempo más sin insumos para producir. Hay una fábrica de autos que está ahí muy cerca de Rosario que tuvo que paralizar la producción. Creo que, no sé si la retomó ahora, pero estuvo como 10 días sin producir. Y de estos casos hay cantidades. Bueno, vos fijate un simple ejemplo. Salió que no hay patentes para los autos. Claro. El papel. O sea, con eso estamos hablando del grado de crítico que está la economía en términos de insumos para producir. Ahora, si vos no producís, no vendés. Y si no vendés, no tenés ingresos para pagar los sueldos. Y si no tenés ingresos para pagar los sueldos, en algún momento lo vas a tener que o darle vacaciones anticipadas al personal, o le vas a bajar la cantidad de horas extras, o le vas a bajar los turnos, o vas a empezar a despedir. En algún momento llega ese punto, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo? Eso no lo sabemos. Pero ese es el derrotero que tenés si no dispones de dólares como para poder importar insumos y producir. Y la otra cuestión es, ¿qué tipo de acuerdo político va a necesitar el presidente Javier Milei para poder sostener un programa económico que no conocemos mucho, pero que anticipa en sus propias declaraciones dureza y también esta inflación, pero que, de acuerdo a tu análisis, trae también aparejadas estas otras consecuencias? ¿Qué va a pasar con esa otra pata? Ahí, a ver, Milei va a tener que enfrentar 2 temas. Uno es el atraso de las tarifas de los servicios públicos, el atraso del tipo de cambio oficial, esta distorsión de
5, 6, 10, 15, 20 tipos de cambios diferentes, ya no sé ni cuántos hay de diferentes, y el tema de los combustibles. Entonces, cuando ajuste todo eso, te va a pegar fuerte en el índice de precios al consumidor, como ocurrió en el año 1975 con el Rodríguez. Mucha gente joven no lo vivió eso, yo lo viví, y la verdad es que cuando se produjo el Rodrigazo fue la primera huelga general que le hizo la Secretaría de un gobierno peronista, que era el de Isabel Perón. Así que ese es uno de los problemas. Pero después tenés todos los problemas estructurales de resolver el problema del tamaño del Estado y la calidad de gasto público. Vos tenés un gasto público altísimo, pero no tenés calidad de gasto público. Pagás impuestos para tener seguridad y la seguridad es escasa. Pagás impuestos para tener salud y no tenés salud pública como la gente. No tenés educación pública como la gente. En fin, no tenés práctica. O sea, pagamos impuestos para que el Estado no nos brinde casi ningún servicio. Después vas a tener que hacer una reforma impositiva. Vas a tener que hacer una reforma laboral. Vas a tener que incorporar la economía argentina al mundo. En fin, tenés que hacer una serie de reformas. Algunas de esas reformas, desregular la economía, algunas de esas cosas podés hacerlas muy pocas por decreto y las otras tienen que ir por ley al Congreso. Y ahí tenés que ver, porque Milei no va a tener diputados propios, tiene 36 diputados y 8 senadores, si yo mal no recuerdo. Sí, muy poco. Suponiendo, haciendo un esfuerzo de que los 40 diputados del PRO, no digo Juntos por el Cambio, del PRO, lo apoyen, tiene 70 y pico de legisladores que lo van a apoyar. Más o menos. 80, Sí. vamos a ver, 80, sí. No, para llegar al quórum le va a costar un triunfo en diputados, y ni hablar del tema de Senado. Creo que él está preparando una ley ómnibus que va a ir entra por diputados. Ahora, no sabemos el contenido de esa ley ómnibus y cuánto le van a aprobar o no le va a aprobar la oposición. Yo no lo veo a Máximo Kirchner aprobándole una reforma laboral para terminar con la industria del juicio, por ejemplo. Te digo con toda sinceridad. No. O, qué sé yo, alguna otra reforma de impositiva que él considere que hay que... Porque ellos aumentan impuestos pero nunca te los bajan. Entonces, la verdad es que si no consigue los apoyos en el Congreso, se va a pasar la situación, va a ser muy complicada. Va a ser muy complicada porque te vas a quedar solo con el Rodrigazo. O sea, el ajuste de precios, salto de inflación, y no vas a tener solución por el lado de los problemas estructurales. Bueno, y ahí me imagino que además una sociedad que en este momento no está bien, si se producen algunos cambios y esos cambios no implican una mejora, va a ser muy difícil estar en la calle. ¿Crees que tal vez el rol de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que hoy está visitando a la Policía Federal, a la Prefectura, a la Gendarmería, tenga que ver con tratar de generar un clima, un vínculo diferente? Porque no va a ser sencillo estar en la calle, me imagino. Es difícil. De todas formas, yo creo que Victoria Villarroel, visitando a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, etcétera, me parece que ahí tienen una interna con Patricia Bullrich, más que... Porque no es función de ellas ese tema. No. La realidad, no. En la calle, Roberto, hoy escuchaba en los pasillos del Congreso, decía, la vicepresidenta está caminando las fuerzas de seguridad. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Para temperar el conflicto social? ¿Pensás que tenga que ver con esto o solo una interna política? A mí me huele más a interna política. Porque obviamente se sabe, por lo menos es lo que trascendió, ¿no? Que le había ofrecido Milei a Patricia Bullrich el tema de seguridad. Y aparentemente también se lo había ofrecido anteriormente a Victoria con el tema de seguridad y defensa, que ese debe influir. Y la verdad es que no es función del vicepresidente trabajar en esos dos rubros, pero viste cómo son las internas en las internas de poder. Este es un partido nuevo, pero tiene los mismos problemas de poder que cualquier otro partido. Fíjate vos que la nombraron a Carolina Píparo al frente del ANSES, la rajaron y pusieron a otro en medio de 24 horas prácticamente, ¿no? Así que las traiciones están a la orden del día, en el orden político, aún en los partidos nuevos, en este que está recién naciendo. Yo te digo, creo que más que
estar... sí, por supuesto, Victoria Villarruel es hija de militares, tiene un acercamiento con las fuerzas, etcétera, pero me parece que tiene más que ver con la interna entre ellos, a ver quién controla ese sector, que un tema de prepárense para ir a romper cabezas a la calle. ¿Pero prevés que el conflicto puede ser importante? ¿El conflicto social, la calle? Yo creo que si pones orden en serio, vas a tener gente que va a estar desconforme y te va a salir a hacer el bochinche a la calle. Solamente cuando quieras quitarle a los dirigentes piqueteros el control de la caja, ahí te van a armar un lío fenomenal. Hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo, pero cuando lo hagas te van a saltar. Cuando quieras cerrar alguna repartición pública, te van a saltar a la yugular todos los tipos que se van a quedar sin puestos. En realidad, el tema es así. Los empleados públicos tienen estabilidad por ley. O sea, vos no lo podés echar salvo que le hagas un sumario. O desarmes la posición y entonces al desarmar esa función, desaparece la función y podés despedirlo. Ejemplo, hoy creo que Milei dice que va a cerrar la Secretaría de Comercio. Así es. Entonces, si vos desarmás esa posición, automáticamente podés desarmar la cantidad de empleados que hay ahí adentro. No hace falta hacerle sumario ni nada, podés hacerlo. Pero si no, tienen estabilidad por ley. Igual, cuando lo hagas, te van a saltar a la yugular, ¿no? Bien. Así que conflicto vas a tener porque va a haber gente que se va a sentir afectada porque pierde lo que cree que son derechos. Así que ahí eso va a pasar. Muy bien, Roberto, te agradecemos muchísimo esta conversación, tratando de comprender el presente y proyectando qué es lo que viene a partir de las muy duras palabras del propio presidente electo. Buenas noches y muchas gracias. Chao, que la pasen bien, ¿eh? Gracias. Y mientras todo esto pasa, en el Hotel Libertador, por supuesto, hay actividad porque ese es el espacio en el que continúa trabajando Javier Milei. Y allí está Joaquín Dever. Joaquín, contanos. Silvina, sabemos que hace un mes y medio que Javier Milei está viviendo en el piso 21 de este Hotel Libertador, con no solo una habitación, sino que versiones hablan de hasta 8 habitaciones que funcionan exclusivamente para Milei y para sus reuniones con todos los integrantes de La Libertad Avanza, mientras que ahora que Milei ya regresó de su viaje, está de vuelta en Buenos Aires, volvieron los curiosos que hasta última hora de la noche están esperando con alguna ilusión ver movimientos, aunque nosotros siempre se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿va a salir Milei? Y nosotros les decimos, no, ya hoy no hay actividad. Ellos siguen acá firmes, ilusionados con ver al presidente electo, porque claro, ven esta camioneta que está en marcha, que es la camioneta de los custodios del presidente electo, entonces tienen la ilusión con que haya algún movimiento más, aunque nosotros tenemos la certeza de que hoy por lo menos Javier Milei no va a salir más de este Hotel Libertador, donde se aloja hace un mes y medio, habitaciones que van de costos entre $160 y casi $400 por noche. Bueno, van un mes y medio que Javier Milei está acá, saquen sus cuentas. Ya hay versiones también que los próximos días ya esta va a dejar de ser el búnker de La Libertad Avanza para tener, bueno, ya falta poco para que asuma, ¿no? Pero antes del 10 de diciembre abandonaría el Hotel Libertador, mientras, como contábamos en la salida anterior, sigue la incertidumbre y la tensión respecto a qué va a pasar en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores. Otro signo de esta incertidumbre y de esta improvisación que se está viendo en las últimas horas tiene que ver con que inclusive en Twitter se había nombrado al presidente de la Cámara de Senadores, que iba a ser el puntano Bartolomé Abdala. Luego esto se desmintió y se habla ahora del jujeño Ezequiel Atauche. Bueno, estas son las idas y vueltas que se manejan en cuanto a nombres en el gabinete, en diputados y en senadores respecto de los nombramientos dentro de La Libertad Avanza. También para mañana había agendada una reunión entre Milei y Macri que ahora está puesta en duda. Estas son las incógnitas que no dejan de sumarse minuto a minuto respecto a los movimientos de La Libertad Avanza.
Muy bien, Joaquín, gracias. Buenas noches. Y vuelvo a Leandro porque hoy se conoció una disposición que vuelve otra vez a poner en tela de juicio la capacidad de Mercado Pago y las cuentas que tenemos en los bancos. ¿Qué pasa ahora? ¿Se pueden unificar? ¿No? ¿Volvió a cambiar? A partir de este viernes, a partir del 1 de diciembre, los usuarios de Mercado Pago no van a poder utilizar más los débitos inmediatos, los famosos DEBIN. ¿Qué son los DEBIN? Un método sencillo para, si vos tenés una cuenta bancaria y una cuenta de Mercado Pago, traerte dinero de tu cuenta bancaria a tu cuenta de Mercado Pago desde Mercado Pago. ¿Qué pasó? Básicamente el Banco Central decidió, hace meses viene este tema, decidió que los DEBIN sean reemplazados a partir de este viernes por las transferencias pool. Las transferencias pool es un sistema similar, pero que a diferencia de DEBIN, que solo te permite traer dinero del banco a Mercado Pago, sea una ruta de ida y vuelta. Es decir, vos desde una app de tu banco podés asociar todas las cuentas que tengas, la de Mercado Pago, la de otro banco, y desde una sola app traerte dinero de las demás cuentas. Es decir, podés fondear tu cuenta tanto con dinero de Mercado Pago como con dinero que tengas de cuentas de otros bancos. Mercado Pago salió hoy muy fuerte, mandó un mail a todos sus usuarios alertándoles que a partir del viernes más de 4 millones de los usuarios van a tener problemas para ingresar dinero a sus cuentas. La realidad es que van a poder seguir haciendo transferencias. Lo que no van a poder hacer es DEBIN. Y acá hay un volumen millonario de transferencias en juego mes a mes que los bancos quieren que cambie porque quieren que la ruta justamente sea de ida y vuelta. Quieren también poder transferir y sacar dinero de Mercado Pago a las cuentas de los bancos. Pero esta es la primera parte de la pelea, porque entre mañana y el viernes va a estallar otro escándalo que enfrenta a Mercado Pago con los bancos. Se trata de la interoperabilidad de pagos con QR. A partir del viernes tiene que ser interoperable full el sistema y poder pagar con tarjeta de crédito en cualquier QR de la Argentina. Mercado Pago se opone a eso. Mañana el Banco Central tiene que sacar una decisión. ¿Mantiene la entrada en vigencia a partir del viernes o lo prorroga? Acá se está peleando la fintech de Marcos Galperín, no solo con los bancos, sino también con el regulador, con el Banco Central, cuyas autoridades están de salida y tienen poco poder. Veamos qué pasa mañana. Mañana seguramente tendremos más novedades. Y les cuento que se formó en un archipiélago japonés la isla más joven del mundo y está relacionado con la actividad volcánica. La isla más nueva del mundo emergió del mar frente a la costa de la isla japonesa de Iwo Jima, en el Océano Pacífico, y según la Agencia Meteorológica de Japón, que la isla todavía no tiene nombre, se formó por la erupción volcánica submarina. Su surgimiento del océano fue documentado por las imágenes que les estoy mostrando, documentado por la Fuerza Marítima de ese país el día 1 de noviembre. Por otro lado, la Agencia Meteorológica Japonesa lleva registrando actividad volcánica en la zona desde el año pasado, pero el Instituto de Investigación Sísmica de Tokio confirmó que la erupción que formó la isla tuvo lugar el pasado 30 de octubre. La isla se encuentra 1.200 kilómetros al sur de Japón continental y a 1 kilómetro de la isla de Iwo Jima, y que según los geólogos de la región va a depender del proceso de los procesos químicos en el momento de la formación, que si esa isla puede continuar durante las próximas décadas, seguir emergiendo, o debido a los procesos químicos podría eventualmente empezar un proceso de disolución. Así que en investigación en las próximas semanas, en los próximos meses, una nueva isla, la más joven del mundo. Cuando volvamos de la pausa vamos a contarte distintos temas que vos estás esperando y además qué va a pasar con el clima mañana jueves. Estos temas y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Nos ponemos los cortos, Juancho. ¿Qué pasó ahí en la Champions League? ¿Hubo enfrentamiento entre los argentinos? ¿Quiénes son y cómo estuvo esto? Duelo de argentinos con jugadores de selección y muy importantes porque son piezas claves en la escaloneta. De un lado, Angelito Di María y Nicolás Otamendi. Del otro, la Liga del Fútbol Argentino después de muchísimos años y además de todo, el club de sus amores, donde su papá lo llevaba, dicho por él mismo, con una camioneta destruida. En la misma cargaba aquellas bolsas de carbón que repartía con la pyme familiar,
para poder alimentar a su familia. De la misma forma, triunfaron 2 pibes que además de todo rompieron todos los récords y festeja siempre como Cristiano Ronaldo. Uno de sus ídolos dice que de un lado Messi, del otro Ronaldo, quiere quedar bien con Dios y con el diablo, mejor dicho, con la pulga y con el bicho. Del otro lado estuvo de zurda también Nico Paz, una maravilla, un enorme jugador que está en el Real Madrid triunfando, sí, con algo de complicidad del arquero, pero con una enorme definición y con la camiseta del Real Madrid. Grandísimos jugadores tiene la selección argentina, estos europibes, como han sido bautizados. Y antes de compartir con ustedes el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires, les voy a mostrar imágenes hermosísimas del hemisferio norte. Ustedes saben que están empezando casi el invierno y Japón nos regala unas imágenes hermosas. Ya bien avanzado el otoño, es famoso por las 4 estaciones distintas e impresionantes y a medida que las temperaturas bajan tras el caluroso verano, los colores de las hojas cambian a tonalidades naranjas, rojas, amarillas y marrones. Este follaje otoñal es una vista espectacular, como estamos viendo, y que además se hicieron virales por TikTok y por otras redes sociales. En Japón, este fenómeno natural se conoce como koyo y claro, tiene que ver con el proceso de la fotosíntesis que realizan los árboles para poder sobrevivir. Realmente un otoño que se está viviendo en Japón muy tranquilo en cuanto a las condiciones meteorológicas, con temperaturas más agradables, pero ya les aviso que a partir de la semana que viene una erupción de aire frío va a estar cambiando ese otoño tan tranquilo que venían teniendo hasta el momento. Desde Japón venimos a la ciudad de Buenos Aires otra vez porque todo lo contrario, aire cálido, húmedo, con viento del este que aporta todavía más humedad a las capas bajas de la atmósfera. La presión es baja. Ahora, a esta hora de la noche, 23 grados 2 décimas está marcando el termómetro. Todavía hay restos de inestabilidad muy ligera, algún chaparrón aislado sobre la región del Río de la Plata. Por eso es baja, pero existe todavía la probabilidad de alguna lluvia aislada para lo que resta de la noche. Mañana vamos a entrar en un mejoramiento temporario de las condiciones meteorológicas. Vamos a amanecer con 21 grados de temperatura mínima. El viento va a continuar soplando del sector este. La humedad alta, 88%. Vean, mañana 5:35 va a amanecer sobre la ciudad de Buenos Aires. Y a prepararse para una tarde muy calurosa con una máxima de 30 grados. Yo sé que vas a sufrir. Estoy mañana. mirando. El viento del este y la elevada humedad va a hacer que todo esté un poquito peor. Y en horas de la noche, nubosidad en aumento con 25 grados de temperatura y el viento moderado del este. Ya les adelanto y les confirmo que se esperan fuertes tormentas para el viernes a la mañana. Mañana les voy a estar detallando y ajustando toda la información. Bueno, nos dijiste un poquito peor, ¿eh? Así que ya vamos preparados con un ánimo de locos. Cada vez más cerca del verano. Sí, ya veo, pero no de esta manera, tremendo. Calor. Ahí estamos. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer más noticias a las 20:30. Pero ahora a descansar. Chao.